El sol del mediodía caía implacable sobre las áridas tierras del territorio de Nuevo México, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte como un espejismo cruel. Laura Castillo se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, mientras cargaba otro balde de agua desde el pozo hacia el pequeño huerto que se empeñaba en mantener vivo detrás de la casa de adobe. A los 23 años, sus manos ya mostraban las marcas del trabajo duro, pero sus ojos verdes conservaban la determinación que había heredado de su difunto padre. Papá siempre decía que esta tierra era bendecida por Dios, murmuró para sí misma, observando las pocas plantas de tomate que luchaban contra la sequía. Pero a veces me pregunto si Él se ha olvidado de nosotros aquí. El rancho Castillo había conocido mejores días. Antes de que la fiebre se llevara a don Ricardo hace 6 meses, el lugar bullía de actividad con vaqueros, ganado y la risa de su padre resonando por los corrales. Ahora solo quedaban Laura, 3 vacas flacas, 2 caballos y el eco de la soledad que se extendía por millas en todas las direcciones. Laura vertió el agua cuidadosamente alrededor de cada planta, calculando mentalmente cuánto le quedaba en el pozo. Las lluvias habían sido escasas este año, y el arroyo que solía correr cerca de la propiedad no era más que un lecho seco lleno de piedras blanqueadas por el sol. El viento del desierto llevó consigo un sonido extraño, cascos de caballos golpeando contra la tierra endurecida. Laura se enderezó, entornando los ojos para mirar hacia el camino polvoriento que conducía a su rancho. Una nube de polvo se aproximaba, pero no era el ritmo constante de viajeros comunes. Los cascos sonaban irregulares, desesperados. «Virgen Santísima», susurró, dejando caer el balde y corriendo hacia la casa. Su padre le había enseñado a ser cautelosa con los extraños. En estas tierras, la ley estaba a días de distancia, y no todos los hombres que cabalgaban por el desierto tenían buenas intenciones. Desde la ventana de la sala, Laura observó cómo un jinete se tambaleaba en su montura. El caballo, un hermoso alazán, parecía exhausto, con la cabeza gacha y los flancos brillantes de sudor. El hombre se aferraba al cuerno de la silla, su sombrero ladeado y su camisa empapada de algo que no parecía ser solo transpiración. El caballo se detuvo frente a la casa y el jinete se desplomó al suelo con un golpe seco que hizo que Laura ahogara un grito. Durante varios segundos no hubo movimiento, solo el jadeo agotado del caballo rompía el silencio del desierto. Laura permaneció inmóvil, con el corazón latiendo violentamente. Su educación católica le gritaba que ayudara al necesitado, pero las advertencias de su padre sobre los peligros del territorio resonaban igual de fuerte en su mente. ¿Y si era un bandido? ¿Y si esto era una trampa? El hombre gimió y trató de levantarse, solo para colapsar nuevamente. Esta vez, Laura pudo ver la mancha oscura que se extendía por su costado izquierdo. Sangre, mucha sangre. «Dios mío», murmuró, persignándose. Su conciencia cristiana finalmente venció a sus temores. Tomó el rifle de su padre del armario y se dirigió hacia la puerta, manteniéndolo preparado pero sin apuntar directamente. «Señor, ¿puede oírme?», gritó desde el umbral. El hombre levantó la cabeza con gran esfuerzo. Tenía el rostro curtido por el sol, una barba de varios días y ojos oscuros que brillaban con una mezcla de dolor y desesperación. No parecía mucho mayor que ella, tal vez unos 5 años más. «Agua», logró articular con voz ronca. «Por favor, agua». Laura vaciló un momento más antes de aproximarse lentamente, sin bajar el rifle. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que la herida en su costado parecía ser de bala. Su camisa azul estaba desgarrada y empapada, y su respiración era laboriosa. «¿Qué le pasó?», preguntó, manteniendo una distancia prudente. «Me dispararon», dijo con dificultad, intentando incorporarse nuevamente. No soy un bandido, señorita. Solo necesito ayuda».
Los ojos de Laura se movieron entre el hombre herido y el horizonte. No había señales de perseguidores inmediatos, pero eso no significaba que no estuvieran en camino. ¿Cómo sé que dice la verdad? El hombre la miró directamente a los ojos, y Laura vio algo en ellos que la tranquilizó ligeramente. No era la mirada fría de un criminal, sino la de alguien verdaderamente desesperado. «Mi nombre es Mateo Vega», dijo con voz entrecortada. «Trabajaba en el rancho Morrison, al norte de Santa Fe. Me acusaron de robar ganado, pero yo nunca haría algo así». Sus palabras se volvieron más urgentes. «El sheriff viene detrás de mí. Si me encuentra aquí, usted también estará en peligro». Laura sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Ayudar a un fugitivo podría traerle problemas terribles, pero dejar morir a un hombre en su puerta sería contrario a todo lo que le había enseñado su padre y su fe. ¿Por qué debería creerle? Mateo cerró los ojos, como si reuniera las fuerzas que le quedaban. Porque si fuera un ladrón, no le estaría pidiendo ayuda. Simplemente tomaría lo que necesitara y me iría. Abrió los ojos nuevamente. «Y porque creo que usted tiene un corazón bondadoso, lo veo en sus ojos». Un silencio tenso se extendió entre ellos, interrumpido solo por el jadeo del caballo y el gemido ocasional de Mateo. Laura estudió su rostro, buscando señales de engaño. Había algo en él que le recordaba a su padre, una honestidad directa que era difícil de fingir. Finalmente, Laura bajó el rifle. «Está bien, pero si me miente, si trata de hacerme daño de alguna manera, no dudaré en usar esto», dijo, levantando el arma brevemente. Mateo asintió débilmente. «Se lo prometo por la memoria de mi madre. No soy una amenaza para usted». Laura se acercó y se arrodilló junto a él, examinando la herida. La bala había atravesado limpiamente su costado, justo debajo de las costillas. Sangraba abundantemente, pero parecía haber evitado órganos vitales. «Tengo que llevarlo adentro», dijo, más para sí misma que para él. «¿Puede caminar?» «Creo que sí, con ayuda». Laura pasó el brazo de Mateo sobre sus hombros y lo ayudó a levantarse. Era más pesado de lo que había anticipado, y el olor a sudor, cuero y sangre la envolvió mientras se dirigían lentamente hacia la casa. Cada paso parecía costarle un gran esfuerzo y Laura podía sentir cómo temblaba por el dolor. Una vez dentro, lo ayudó a recostarse en el sofá de la sala. La tapicería, que había sido el orgullo de su madre, ahora estaría manchada de sangre. Pero en ese momento, eso era lo menos importante. «Necesito ver qué tan grave es», dijo Laura, tratando de mantener la voz firme a pesar de que sus manos temblaban. Nunca había atendido una herida de bala, pero había ayudado a su padre con animales heridos y esperaba que los principios fueran similares. Mientras rasgaba la camisa de Mateo para exponer la herida, él la observaba con una expresión de gratitud mezclada con algo más que no podía identificar. «¿Cómo se llama?», preguntó débilmente. «Laura Castillo». «Gracias, señorita Castillo. No sabe lo que esto significa para mí». Laura no respondió inmediatamente, concentrada en limpiar la sangre para evaluar el daño. La bala había hecho un agujero limpio, y aunque sangraba mucho, parecía haber evitado arterias importantes. «Va a necesitar puntos», murmuró, «y rezar para que no se infecte». Mientras preparaba agua caliente y reunía los suministros médicos básicos que tenía, Laura no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Por primera vez en meses no estaba sola en la casa, pero la presencia de este extraño herido traía consigo una incertidumbre que la llenaba de ansiedad y, extrañamente, de una emoción que no había sentido antes. El desierto guardaba sus secretos, pero Laura Castillo acababa de acoger uno en su hogar, sin saber que este encuentro cambiaría su vida para siempre. La noche había caído sobre el desierto como una manta pesada, trayendo consigo el coro nocturno de coyotes lejanos y el susurro constante del viento que se colaba por las grietas de la casa de adobe. Laura había pasado las últimas 3 horas limpiando y vendando la herida de Mateo,
sus manos temblorosas pero decididas mientras trabajaba a la luz de 2 velas. «Ya terminé», susurró, cortando el último trozo de vendaje con las tijeras de costura de su madre. «Pero necesita descansar. Ha perdido mucha sangre». Mateo, que había permanecido consciente durante todo el proceso médico, la observaba con una mezcla de asombro y gratitud. A pesar del dolor que claramente sentía, sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Laura con una intensidad que la hacía sentir extrañamente nerviosa. «No sé cómo pagarle esto», dijo, su voz más fuerte ahora que tenía algo de agua y comida en su sistema. «No me debe nada», respondió Laura, limpiando sus manos manchadas de sangre en una toalla. «Cualquier cristiano habría hecho lo mismo». «No todos», murmuró Mateo. «He conocido muchos cristianos que cerrarían sus puertas antes que ayudar a un extraño herido». Laura se sentó en la silla junto al sofá, manteniendo una distancia prudente. La proximidad física durante la curación había sido necesaria, pero ahora, con la tarea médica completada, la conciencia de estar sola con un hombre extraño en su casa se hacía más intensa. «Hábleme de esa acusación», dijo, cruzando los brazos. «¿Qué pasó realmente?» Mateo cerró los ojos por un momento, como si la memoria le causara dolor físico adicional. Trabajaba para el viejo Morrison desde hace 2 años. Era un trabajo honesto: arrear ganado, reparar cercas, domar caballos. Morrison me tenía confianza, o al menos eso creía. ¿Qué cambió? Hace una semana empezaron a desaparecer reses. Primero fueron pocas, pero luego se llevaron un grupo completo durante la noche. Morrison llamó al sheriff Mackenzie, y cuando llegó para investigar... Mateo abrió los ojos y miró directamente a Laura. «Encontraron algunas de las reses en un cañón, cerca de donde yo solía acampar cuando estaba vigilando el ganado. Eso no prueba que usted las robara». «No, pero Morrison estaba furioso por las pérdidas, y Mackenzie necesitaba un culpable rápido. Soy mexicano en territorio americano, señorita Castillo. Para muchos, eso es suficiente culpa». Laura sintió un nudo en el estómago. Había crecido escuchando las historias de su padre sobre la tensión racial que existía en estos territorios desde que Texas se separó de México décadas atrás. Los apellidos españoles a menudo llevaban consigo sospechas automáticas. «¿Tiene alguna prueba de su inocencia?» «Sé quién lo hizo realmente», dijo Mateo, intentando incorporarse ligeramente antes de hacer una mueca de dolor. «Hay un hombre que llaman el Coyote, Esteban Moreno. He visto cómo se mueve por la zona. Siempre aparece donde hay problemas, pero nadie le cree a un vaquero mexicano sobre un hombre que tiene conexiones en el pueblo». El viento golpeó contra las ventanas, haciendo que Laura se estremeciera. «¿Cree que el sheriff lo seguirá hasta aquí?» «Probablemente. Mackenzie es persistente, y mi caballo dejó huellas claras en la tierra blanda cerca del arroyo seco». Laura se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la oscuridad. La luna creciente proporcionaba poca luz, pero podía distinguir las siluetas de los cactus y las rocas que conocía de memoria. «Si lo encuentran aquí, ¿qué me pasará a mí?», preguntó sin volverse. «No lo sé», admitió Mateo honestamente. «Podría decir que me obligué a entrar, que me amenazó con herirla si no me ayudaba». Laura se volvió para mirarlo, sorprendida por su oferta de protegerla, incluso en su situación desesperada. ¿Haría eso por mí? ¿Mentir para protegerme? Ha arriesgado su seguridad para salvar la vida de un extraño. Es lo menos que puedo hacer. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Laura estudió el rostro de Mateo, iluminado por el parpadeo de las velas. Había algo en él que despertaba emociones que nunca había experimentado. No era solo compasión o simpatía cristiana, era algo más profundo, más perturbador. ¿Tiene familia?, preguntó Laura, regresando a su silla. «Mi madre murió cuando tenía 16 años. Mi padre nunca lo conocí realmente». Mateo hizo una pausa. «¿Y usted? ¿Vive sola aquí?» «Mi padre murió hace 6 meses. Mi madre cuando yo tenía 12 años». Laura jugó con el borde de su falda.
Papá siempre dijo que este rancho era nuestro hogar, que era importante mantenerlo vivo. Pero es difícil cuando estás sola. No tiene pretendientes, una mujer hermosa como usted. Laura sintió que sus mejillas se sonrojaban, agradecida por la luz tenue que ocultaría su turbación. Mi padre era muy protector, y después de que murió no he tenido tiempo para pensar en esas cosas. Lo siento. No debería haber preguntado algo tan personal. No se disculpe. Laura lo miró directamente. Es extraño. Hace 6 meses que no tengo una conversación real con alguien. Los días se vuelven muy largos cuando solo tienes animales con quien hablar. Mateo sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que ella había visto de él. Entiendo esa soledad. La vida de vaquero puede ser muy aislada. Un coyote aulló en la distancia, seguido por varios más, creando una sinfonía salvaje que se extendía por el desierto. Laura siempre había encontrado reconfortante ese sonido, pero esta noche le parecía más ominoso. Debería dormir, dijo, levantándose. Su cuerpo necesita descansar para sanar. ¿Y usted? ¿Dónde va a dormir? En mi habitación. Está al final del pasillo. Laura vaciló. ¿Estará bien solo aquí? Estaré bien. Pero señorita Castillo, Laura, la forma en que dijo su nombre hizo que algo se moviera en su pecho. Si escucha caballos durante la noche, despiérteme inmediatamente. No importa cuán mal me sienta, necesito estar preparado. Laura asintió y se dirigió hacia el pasillo, pero se detuvo en el umbral. Mateo, dijo suavemente, espero que esté diciendo la verdad, porque si no... Dejó la amenaza sin terminar. Lo estoy, respondió él. Se lo prometo. En su habitación, Laura se cambió a su camisón de algodón blanco, pero el sueño no llegaba fácilmente. Cada sonido de la casa que se asentaba, cada gemido del viento, la hacía tensarse. Pero más que el miedo a los perseguidores de Mateo, lo que realmente la mantenía despierta era la conciencia de que había un hombre en su sala, un hombre que había despertado algo en ella que ni siquiera sabía que existía. Se levantó varias veces para asomarse por la ventana, escuchando por si había cascos de caballos. Pero lo único que escuchaba era el corazón acelerado en su pecho y los gemidos ocasionales de dolor que llegaban desde la sala. Cerca del amanecer, finalmente se quedó dormida, pero sus sueños estuvieron llenos de ojos oscuros, voces suaves y la sensación perturbadora de que su vida ordenada y predecible había llegado a su fin. Al otro lado de la pared, Mateo tampoco podía dormir. El dolor de la herida era constante, pero lo que realmente lo mantenía despierto era el recuerdo de las manos suaves de Laura curando su herida, la compasión en sus ojos verdes y la realización de que por primera vez en años se sentía seguro en la presencia de otra persona. El desierto guardaba muchos secretos, pero esa noche 2 corazones solitarios comenzaron a descubrir que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar el destino de una vida para siempre. El primer rayo de sol del amanecer se filtró por las cortinas de encaje de Laura, despertándola de un sueño inquieto lleno de imágenes fragmentadas de ojos oscuros y voces suaves. Se incorporó abruptamente, recordando inmediatamente los eventos del día anterior. Los sonidos familiares de la mañana del desierto llegaron a sus oídos. El canto de los pájaros del desierto y el mugido lejano de sus vacas que pedían ser ordeñadas. Se vistió rápidamente con su vestido de trabajo de algodón azul claro y se dirigió hacia la sala, sus pies descalzos silenciosos sobre las baldosas de terracota. Mateo estaba despierto, mirando por la ventana con expresión tensa. ¿Cómo se siente?, preguntó suavemente para no sobresaltarlo. Mateo se volvió hacia ella y Laura notó que aunque su rostro aún mostraba señales de dolor, sus ojos estaban más alerta que la noche anterior. «Mejor, gracias a usted», respondió, intentando incorporarse en el sofá. «¿Ha visto u oído algo extraño durante la noche?» «No, todo estuvo tranquilo». Laura se acercó para examinar los vendajes.
Pero necesito revisar su herida. A veces las infecciones aparecen al segundo día. Mateo asintió y se levantó lentamente la camisa. Laura trató de mantener la compostura profesional, pero no pudo evitar notar la definición muscular de su torso, resultado evidente de años de trabajo físico duro. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente mientras desenvolvía cuidadosamente los vendajes. «Se ve bien», murmuró, concentrándose en la herida. «No hay señales de infección y ha dejado de sangrar completamente. ¿Eso significa que podré moverme pronto?» Laura levantó la vista, sorprendida por la urgencia en su voz. «¿Por qué? ¿Tiene prisa por irse?» «No es eso», dijo Mateo rápidamente. «Es solo que no quiero ponerla en peligro más tiempo del necesario». Laura terminó de vendar la herida con movimientos eficientes, pero no se alejó inmediatamente. «Mateo», dijo suavemente, «cuénteme más sobre usted, sobre su vida antes de todo esto». Mateo la estudió con curiosidad. «¿Por qué quiere saberlo?» «Porque necesito entender quién es realmente. Ayer arriesgué mucho por usted basándome solo en la fe y la compasión. Ahora quiero conocer al hombre que salvé». Mateo suspiró y se recostó contra los cojines. «No hay mucho que contar. Nací en un pueblo pequeño al sur de aquí, cerca de la frontera. Mi madre trabajaba como costurera, hacía los vestidos más hermosos que había visto». Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. «Me enseñó a leer y escribir, algo raro para alguien como yo en esos días». «¿Y su padre?» «Mi padre era un hombre complicado, mexicano de nacimiento, pero trabajaba para los rancheros americanos. Nunca se sintió completamente aceptado en ningún lado». Mateo hizo una pausa. «Desapareció cuando tenía 8 años. Nunca supe si murió, se fue con otra mujer o simplemente no pudo soportar más la presión de vivir entre dos mundos». Laura sintió una punzada de compasión. «Debe haber sido muy difícil para usted y su madre». «Lo fue, pero ella era fuerte. Me crió para ser honesto, trabajador y para tratar a las mujeres con respeto». Mateo la miró directamente. «Por eso sé que lo que estoy sintiendo ahora está mal». ¿Qué quiere decir?» Mateo desvió la mirada como si estuviera luchando con algo interno. «Laura, desde que me trajo a esta casa, desde que sus manos curaron mi herida, no puedo dejar de pensar en usted. Y eso no está bien. Soy un fugitivo, posiblemente un hombre condenado. No tengo derecho a sentir lo que siento». El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. «¿Y qué es lo que siente?» «Algo que nunca había sentido antes», admitió Mateo. «Una conexión, una paz, como si finalmente hubiera encontrado un hogar, pero también una atracción que me confunde, porque usted es una señorita decente y yo...» «¿Usted qué?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. «Yo soy un hombre que ha vivido una vida dura, que ha visto cosas que una mujer como usted no debería ni imaginar. No soy digno de sus atenciones». Laura se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar las palabras de Mateo. El sol ya estaba alto, creando sombras nítidas en el paisaje desértico. «Sabe que he estado pensando toda la noche», dijo finalmente sin volverse. «No, en que desde que murió mi padre, me he sentido como una de esas plantas del desierto que crecen solas en la tierra dura, sobreviviendo, pero no realmente viviendo». Se volvió para mirarlo. «Y ayer, cuando usted llegó, herido y necesitado, sentí algo que no había sentido en meses. Sentí que servía para algo más que simplemente existir». Mateo la observaba con una intensidad que la hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. «Laura, no he terminado», dijo, acercándose nuevamente al sofá. «Usted habla de no ser digno, de ser un fugitivo, pero yo veo a un hombre que se preocupa más por mi seguridad que por la suya propia. Un hombre que fue criado por una madre que le enseñó valores, que trabaja honestamente para ganarse la vida». Se sentó en el borde de la silla, más cerca de él que la noche anterior. «Y sí, yo también he estado sintiendo cosas que nunca había sentido,
cosas que mi educación católica me dice que son impropias para una señorita soltera. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Mateo, su voz ronca. Laura sintió que el calor subía por su cuello, pero mantuvo su mirada firme. Curiosidad sobre cómo sería ser tocada por un hombre, ser besada, ser amada. El silencio que siguió fue cargado de tensión eléctrica. Laura podía escuchar su propia respiración acelerada y ver cómo los ojos de Mateo se oscurecían con una emoción que no podía identificar completamente. «Laura», dijo finalmente, «no debe decir cosas así. Es peligroso». ¿Peligroso para quién? Para ambos. Porque si continúa hablando así, si continúa mirándome de esa manera, voy a olvidar que soy un caballero. Voy a olvidar que usted es una señorita decente que merece un esposo respetable, no un fugitivo que podría estar muerto en una semana. Laura se levantó y se acercó al sofá, arrodillándose junto a él. ¿Y si yo no quiero que sea un caballero en este momento? ¿Y si estoy cansada de ser siempre la señorita decente? Mateo extendió una mano temblorosa y tocó suavemente su mejilla. «No sabe lo que está diciendo». «Sí lo sé», susurró Laura inclinándose hacia su toque. «Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero». El momento se rompió abruptamente cuando el sonido de cascos de caballos llegó claramente desde el camino. Ambos se congelaron, y Mateo inmediatamente se tensó, tratando de levantarse a pesar del dolor. «¿Cuántos?», susurró Laura, corriendo hacia la ventana. «3 caballos», confirmó mirando por la cortina. «Uno de ellos lleva una insignia. Es el sheriff». Laura sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿Qué hacemos?». Mateo se las arregló para ponerse de pie, aunque claramente le costaba trabajo. «Escóndeme. ¿Hay algún lugar donde pueda ocultarme hasta que se vayan?». Laura pensó rápidamente. «El sótano donde guardamos las conservas. Pero está debajo de la cocina. Y si lo registran, es mejor que estar aquí a la vista», dijo Mateo tomando su camisa. «Ayúdeme a llegar allí». Los cascos se acercaban más. Laura podía distinguir voces masculinas hablando entre ellos. El tiempo se agotaba rápidamente. «Venga, rápido», dijo, pasando el brazo de Mateo sobre sus hombros nuevamente. Mientras lo ayudaba a dirigirse hacia la cocina, Laura se dio cuenta de que los eventos de los últimos 2 días habían cambiado algo fundamental en ella. La mujer tímida y solitaria que había vivido en esta casa durante meses había desaparecido, reemplazada por alguien dispuesta a arriesgar todo por un hombre que acababa de conocer. Y mientras el sheriff Mackenzie se acercaba a su puerta, Laura Castillo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Haría todo lo posible para proteger al hombre que había despertado su corazón, sin importar las consecuencias. Laura ayudó a Mateo a bajar por la estrecha escalera de madera hacia el pequeño sótano donde su padre solía almacenar conservas y provisiones para el invierno. El espacio era apenas lo suficientemente alto para que Mateo se mantuviera de pie y olía a tierra húmeda y especias secas. «Quédese aquí y no haga ruido, sin importar lo que escuche arriba», susurró Laura, colocando una manta sobre los hombros de Mateo. «Si necesita toser o hacer cualquier sonido, presione la cara contra esta manta». Mateo tomó su mano antes de que ella pudiera alejarse. «Laura, si las cosas se ponen mal, no arriesgue su vida por mí. Solo diga que nunca me vio». «Voy a estar bien», respondió Laura, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Confíe en mí». Subió rápidamente la escalera y cerró la trampilla, colocando encima la pequeña mesa de la cocina. El sonido de los cascos ahora estaba muy cerca. Laura se alisó el vestido, se arregló el cabello y trató de controlar su respiración acelerada. 3 golpes fuertes resonaron en la puerta principal. «Señorita, abra en nombre de la ley». Laura esperó un momento más, como si hubiera estado ocupada en otra parte de la casa, y luego abrió la puerta. Frente a ella estaban 3 hombres montados a caballo. Uno claramente era el sheriff por la estrella plateada en su chaleco, y los otros 2 parecían ser ayudantes o cazarrecompensas. «Buenos días, caballeros», dijo Laura,
tratando de sonar serena. El sheriff Mackenzie era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote gris y ojos que parecían evaluar todo lo que veían. Los dos hombres que lo acompañaban tenían la apariencia dura de quienes habían pasado demasiado tiempo bajo el sol del desierto persiguiendo fugitivos. Señorita, soy el sheriff William Mackenzie. ¿Es usted la propietaria de este rancho? Sí, señor. Soy Laura Castillo. Este era el rancho de mi padre, don Ricardo. Que en paz descanse. Mackenzie asintió, pero sus ojos continuaron examinando la propiedad detrás de ella. Lamento su pérdida, señorita Castillo. Estamos buscando a un fugitivo peligroso que creemos que pasó por esta zona. Un mexicano llamado Mateo Vega, acusado de robo de ganado. Laura mantuvo la expresión neutra, aunque sentía como si el sheriff pudiera escuchar los latidos acelerados de su corazón. Un fugitivo. ¿Aquí? No he visto a nadie en días, sheriff. El rastro de su caballo nos llevó directamente hacia aquí, dijo uno de los ayudantes, un hombre delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Las huellas son claras en la tierra blanda, cerca del arroyo seco. Laura forzó una expresión de preocupación. ¿Es peligroso? ¿Debería estar preocupada por mi seguridad? Muy peligroso, confirmó Mackenzie, desmontando de su caballo. ¿Le importaría si echamos un vistazo dentro de su casa? Solo para asegurarnos de que está segura. El estómago de Laura se hundió, pero sabía que rechazar la petición solo despertaría más sospechas. Por supuesto, sheriff, aunque debo decirle que la casa es pequeña. No hay muchos lugares donde alguien pueda esconderse. Mackenzie hizo una señal a sus hombres, y todos desmontaron. Laura se hizo a un lado para permitirles entrar, rogando mentalmente que Mateo pudiera mantenerse en silencio. Los tres hombres comenzaron a registrar metódicamente la casa. Laura los siguió, manteniendo una expresión de preocupación mezclada con curiosidad, como si fuera una mujer inocente cooperando con la ley. «Esta es la sala principal», dijo, observando mientras Mackenzie examinaba detrás de las cortinas y debajo del sofá, donde Mateo había dormido apenas una hora antes. «¿Vive aquí completamente sola?», preguntó el sheriff, notando la ausencia de señales masculinas en la decoración. «Desde que murió mi padre, sí. Es solitario, pero es mi hogar». El hombre con la cicatriz revisó la habitación de Laura, mientras que el tercero, un hombre joven con sombrero negro, examinó el pequeño cuarto que había sido de su padre. «¿Qué hay en esa dirección?», preguntó Mackenzie señalando hacia la cocina. «La cocina y la despensa», respondió Laura guiándolos hacia allá. Podía sentir sudor frío bajando por su espalda mientras se acercaban al lugar donde Mateo estaba escondido. Mackenzie examinó la cocina con ojo experto, abriendo armarios y mirando detrás de la estufa de hierro. Sus ojos se posaron en la pequeña mesa que Laura había colocado sobre la trampilla del sótano. «¿Qué hay debajo de esa mesa?». Laura sintió que se le secaba la boca. «Oh, esa es la entrada al sótano donde mi padre guardaba las conservas, pero está lleno de telarañas y ratones. No he bajado ahí desde que él murió. Aún así, me gustaría echarle un vistazo». Laura ayudó a Mackenzie a mover la mesa, rogando que Mateo hubiera encontrado un lugar donde ocultarse entre las cajas y barriles almacenados abajo. El sheriff levantó la trampilla, y una bocanada de aire fresco subió desde la oscuridad. «¿Tiene una linterna?». «Sí, aquí», dijo Laura, tomando una linterna de queroseno de la repisa y encendiéndola con manos que esperaba que no temblaran demasiado. Mackenzie tomó la linterna y comenzó a bajar lentamente la escalera. Laura se quedó arriba conteniendo la respiración mientras escuchaba sus pasos moviéndose por el pequeño espacio. «Muchas cajas aquí abajo», gritó Mackenzie desde abajo. «¿Qué hay en ellas?». «Conservas principalmente, frijoles, chile seco, algunas herramientas viejas que mi padre guardaba». Laura podía escuchar el sonido de cajas siendo movidas y examinadas. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, después de lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo 5 minutos, Mackenzie
Subió de nuevo. «Todo parece normal ahí abajo», dijo, entregándole la linterna. «Aunque debería limpiar ese lugar pronto. Los ratones pueden arruinar las conservas». «Sí, señor, lo haré». Los tres hombres continuaron su búsqueda, revisando el pequeño granero y los corrales. Laura lo siguió, manteniendo una conversación ligera mientras internamente rezaba porque Mateo permaneciera escondido y no necesitara atención médica urgente. «¿Ha notado algo extraño en los últimos días?», preguntó el ayudante joven mientras examinaba el establo. «¿Animales nerviosos? ¿Sonidos durante la noche?». Laura pensó rápidamente. «Bueno, ahora que lo menciona Bella, mi yegua, estuvo inquieta anoche. Pensé que tal vez había un coyote cerca». «¿A qué hora?». «Alrededor de la medianoche, creo». Mackenzie intercambió una mirada con sus hombres. «Eso coincide con nuestro cronograma. El fugitivo podría haber pasado cerca de aquí durante la noche». Después de revisar minuciosamente toda la propiedad, los tres hombres regresaron a la casa principal. «Señorita Castillo», dijo Mackenzie, «parece que está segura por ahora, pero quiero que sepa que este hombre es muy peligroso. Si lo ve o nota cualquier cosa sospechosa, envíe un mensaje al pueblo inmediatamente». «Por supuesto, sheriff. ¿Cómo es?». «Para poder reconocerlo si lo veo. Mexicano, alrededor de 30 años, cabello oscuro, probablemente vestido como vaquero. Puede estar herido. Recibió un disparo cuando intentó escapar». Laura logró mostrar una expresión de alarma apropiada. «Dios mío, herido. Cree que podría estar desesperado. Muy desesperado. Por eso es tan peligroso». Los hombres se prepararon para marcharse montando sus caballos. Mackenzie se inclinó hacia Laura desde su montura. «Una cosa más, señorita. Si tiene algún arma en la casa, manténgala cerca y asegure bien las puertas por la noche». «Lo haré, sheriff. Gracias por su preocupación». Laura permaneció en la puerta, despidiéndose con la mano mientras los tres jinetes se alejaban por el camino polvoriento. Solo cuando estuvieron completamente fuera de vista, se permitió apoyarse contra el marco de la puerta, temblando por la tensión acumulada. Esperó varios minutos más para asegurarse de que no regresaran antes de correr hacia la cocina. Movió rápidamente la mesa y abrió la trampilla. «Mateo», susurró hacia la oscuridad. «Ya se fueron». Escuchó un gemido débil desde abajo, seguido por el sonido de cajas siendo movidas. Mateo apareció en la base de la escalera, claramente en dolor. «¿Está bien?», preguntó Laura bajando rápidamente para ayudarlo. «El movimiento abrió un poco la herida», admitió, con una mano presionada contra su costado. «Pero escuché todo. Usted fue increíble. No sé cómo logró mantenerse tan calmada». «Estaba aterrorizada», confesó Laura mientras lo ayudaba a subir la escalera. «Pensé que mi corazón iba a explotar cuando el sheriff bajó al sótano». Una vez que estuvieron de vuelta en la sala, Laura revisó rápidamente los vendajes de Mateo. Había algo de sangre nueva, pero no demasiada. «Necesita descansar más», dijo, «pero creo que estaremos seguros por un tiempo». El sheriff parecía convencido de que usted había pasado de largo. Mateo tomó su mano mientras ella terminaba de ajustar los vendajes. «Laura, lo que hizo hoy, arriesgó todo por mí. Si me hubieran encontrado, usted habría sido arrestada por ayudar a un fugitivo». «Lo sé», respondió Laura simplemente. «¿Por qué lo hizo?». Laura lo miró directamente a los ojos, y en ese momento supo que había cruzado una línea de la cual no podía regresar. «Porque creo en usted. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me estoy enamorando de usted», susurró, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de su confesión. Mateo la miró en silencio por un largo momento. Luego tiró gentilmente de su mano para acercarla más. «Laura», dijo suavemente, «lo que voy a decir puede cambiar todo entre nosotros. Dígalo. Yo también me estoy enamorando de usted, y eso me aterra más que cualquier sheriff o cazarrecompensas». El aire entre ellos se cargó de una intensidad que ninguno había experimentado antes. Laura podía sentir el calor irradiando del cuerpo de Mateo. Podía ver las emociones luchando en sus ojos oscuros. «¿Por qué le aterra?», susurró. «Porque ahora tengo algo que perder», respondió Mateo.
porque ahora vivir o morir no es solo sobre mí, es sobre nosotros. Laura sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no de tristeza. Por primera vez en meses se sentía completamente viva, completamente presente en el momento. Entonces vivamos, susurró, acercándose más a él. Sin importar lo que venga después, vivamos este momento. Mateo levantó una mano temblorosa y tocó su rostro, secando una lágrima que había comenzado a caer. ¿Estás segura de lo que está diciendo? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. El desierto de Nuevo México había sido testigo de muchas historias de amor y pérdida a lo largo de los años, pero esa tarde, en una pequeña casa de adobe rodeada de tierra árida y cielos infinitos, dos corazones encontraron refugio el uno en el otro, sabiendo que el mundo exterior seguía siendo peligroso, pero decididos a enfrentar juntos lo que fuera que les esperara. La tarde había traído consigo nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte, prometiendo la primera lluvia seria en semanas. Laura estaba en la cocina preparando una cena simple de frijoles y tortillas cuando sintió los brazos de Mateo rodeándola por detrás. Durante los 3 días que habían pasado desde la visita del sheriff, habían desarrollado una intimidad cuidadosa, pero creciente. ¿Cómo se siente?, preguntó Laura recostándose contra su pecho, disfrutando del calor de su cuerpo y el aroma masculino que ahora asociaba con seguridad y deseo. Cada día mejor, murmuró Mateo contra su cabello. Su cuidado ha sido mejor que cualquier medicina. Laura se volvió en sus brazos, notando que el color había regresado completamente a su rostro y que se movía con mucha menos dificultad. Su herida está sanando bien. Pronto podrá viajar si es necesario. Una sombra cruzó el rostro de Mateo. ¿Es eso lo que quiere? ¿Que me vaya? No, respondió Laura honestamente. Pero entiendo que no puede quedarse para siempre. Eventualmente, alguien vendrá preguntando de nuevo, o usted necesitará limpiar su nombre. Mateo la estudió con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente en su alma. ¿Y si le dijera que he estado pensando en quedarme, en hacer una vida aquí con usted? El corazón de Laura se aceleró. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que en estos días he encontrado algo que nunca pensé que tendría. Paz, propósito, una razón para desear un futuro. Laura sintió lágrimas formándose en sus ojos. Mateo, yo quiero eso también, más que nada en el mundo. Pero ¿cómo podríamos? Mientras esté acusado de ese crimen, he estado pensando en eso, dijo Mateo tomando sus manos. Conozco lugares donde podríamos ir, lejos de aquí donde nadie nos conociera. Podríamos empezar de nuevo. ¿Dejar el rancho? La idea llenó a Laura de una mezcla de terror y emoción. Este lugar había sido su hogar toda su vida, pero también había sido su prisión. Sé que es mucho pedir. Este lugar es su herencia, su hogar. Laura miró alrededor de la cocina donde había pasado tantas horas con su madre y padre. Este lugar solía ser un hogar cuando estaba lleno de amor. Ahora es solo una casa vacía, llena de recuerdos. Un trueno lejano resonó en el desierto y ambos miraron hacia la ventana donde las nubes se habían vuelto más oscuras. Va a llover fuerte, observó Mateo. Hace semanas que no llueve así. Será una bendición para la tierra. Como si sus palabras hubieran invocado el temporal, las primeras gotas grandes comenzaron a golpear contra las ventanas. En minutos se convirtió en un aguacero completo, con el viento azotando la lluvia contra la casa y los truenos retumbando sobre el desierto. Laura se acercó a la ventana, fascinada por la violencia hermosa de la tormenta del desierto. Mateo se puso detrás de ella, sus brazos rodeándola nuevamente. «Es hermoso», murmuró Laura, observando cómo el agua comenzaba a correr por las grietas del suelo seco, creando pequeños arroyos temporales. «Como usted», dijo Mateo, su voz profunda y cálida contra su oído. Laura se volvió en sus brazos, y la intensidad en sus ojos la hizo contener la respiración. La electricidad de la tormenta parecía haber entrado en la casa, cargando el aire entre ellos
con una tensión que había estado construyéndose durante días. «Mateo», susurró, pero él capturó sus labios con un beso que fue suave al principio, luego más urgente, mientras ella respondía con una pasión que no sabía que poseía. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban de manera entrecortada. «Laura», dijo Mateo, su frente apoyada contra la de ella, «he estado tratando de ser respetuoso, de ser el caballero que mi madre me enseñó a ser, pero cada día es más difícil. ¿Por qué? Porque la deseo. La deseo de maneras que no sabía que eran posibles». Laura sintió una corriente de calor recorrer su cuerpo ante sus palabras directas. Yo también he estado sintiendo cosas que no entiendo completamente». Otro relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar las ventanas. Como si la tormenta hubiera tomado la decisión por ellos, Laura se puso de puntillas y besó a Mateo con una intensidad que lo sorprendió. Esta vez, cuando se separaron, los ojos de Mateo estaban oscuros con deseo. «¿Estás segura?», preguntó su voz ronca. «Porque si continuamos por este camino, no habrá vuelta atrás. He estado viviendo mi vida entera esperando algo, sin saber qué era», respondió Laura. «Ahora lo sé. Era esto, era usted». Mateo la levantó suavemente en sus brazos, y Laura notó que ya no mostraba signos de dolor por su herida. La llevó por el pasillo hasta su habitación, donde la lluvia golpeaba fuertemente contra la ventana y los relámpagos ocasionales iluminaban la habitación con una luz plateada. La dejó suavemente junto a la cama, sus manos temblando ligeramente mientras acariciaba su rostro. «¿Ha estado con un hombre antes?», preguntó gentilmente. Laura negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Pero no tengo miedo. No con usted. Seré muy gentil», prometió Mateo. «Si en cualquier momento quiere que pare...». Laura lo silenció con un beso. «No voy a querer que pare». Lo que siguió fue una exploración tierna y apasionada de sentimientos que ambos habían mantenido contenidos. Mateo fue paciente y cuidadoso, guiando a Laura a través de sensaciones que nunca había imaginado. Laura se sorprendió a sí misma con la naturalidad con la que respondía a sus caricias, como si su cuerpo hubiera estado esperando toda su vida por este momento. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la pequeña habitación crearon su propio mundo de susurros suaves, respiraciones entrecortadas y una conexión que trascendía lo físico. Cuando finalmente se unieron completamente, Laura entendió por qué las mujeres casadas del pueblo hablaban en susurros sobre los misterios del matrimonio. No era solo la sensación física, aunque esa era abrumadoramente intensa, sino la sensación de completud, de encontrar finalmente la pieza que había estado faltando en su vida. Después, yacieron entrelazados mientras la lluvia gradualmente disminuía a una llovizna suave. Laura trazaba pequeños círculos en el pecho de Mateo, maravillándose de la intimidad que ahora compartían. «¿Se arrepiente?», preguntó Mateo suavemente, acariciando su cabello. «¿De qué podría arrepentirme?», respondió Laura. «¿De sentirme viva por primera vez en mi vida? ¿De encontrar el amor cuando había perdido la esperanza de encontrarlo? Pero según las reglas de la sociedad no está aquí», interrumpió Laura firmemente. «Solo estamos nosotros y lo que sentimos el uno por el otro. Y esto se siente correcto, Mateo. Se siente como algo sagrado». Mateo la besó suavemente en la frente. «Te amo, Laura Castillo. Te amo con cada fibra de mi ser». «Y yo te amo a ti», respondió ella, usando por primera vez el familiar tú en lugar del formal usted. «Pase lo que pase mañana, siempre tendré esta noche». «No solo esta noche», prometió Mateo. «Vamos a tener muchas más. Vamos a encontrar una manera de estar juntos, sin importar lo que cueste». Afuera la tormenta había pasado, dejando el aire fresco y limpio, lleno del aroma de la tierra mojada y las posibilidades renovadas. Dentro de la casa de adobe,
Dos almas habían encontrado refugio una en la otra, y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en meses, ambos se durmieron con esperanza en sus corazones. La mañana traería nuevos desafíos y decisiones difíciles, pero esa noche había cambiado algo fundamental entre ellos. Ya no eran dos personas solitarias luchando contra el mundo por separado. Ahora eran una unión. Una fuerza combinada lista para enfrentar cualquier cosa que el destino les depara. En el desierto de Nuevo México, donde la supervivencia dependía de la determinación y la resistencia, el amor había florecido en el lugar menos esperado, entre una mujer que había perdido todo y un hombre que había sido falsamente acusado. Y como las plantas del desierto que florecen después de la lluvia, su amor había encontrado una manera de crecer y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. La primera luz del amanecer se filtró suavemente por las cortinas de la habitación de Laura, despertándola gradualmente de un sueño profundo y reparador. Por primera vez en meses, no se había despertado con la sensación de vacío que la había acompañado desde la muerte de su padre. En su lugar, sintió una calidez profunda y satisfactoria que parecía irradiar desde su alma. Mateo aún dormía a su lado, un brazo protector alrededor de su cintura, su respiración profunda y regular contra su cuello. Laura se permitió unos momentos para observar su rostro relajado en el sueño, memorizando cada línea, cada sombra. La barba de varios días le daba un aspecto más salvaje, pero sus facciones en reposo mostraban una bondad que confirmaba todo lo que había llegado a creer sobre su carácter. Cuidadosamente, para no despertarlo, Laura se liberó de su abrazo y se levantó, poniéndose su bata. La casa estaba silenciosa, excepto por el goteo ocasional de agua del techo, donde la lluvia había encontrado pequeñas grietas. Se dirigió hacia la cocina para preparar café, pero se detuvo en la ventana de la sala para observar la transformación que la tormenta nocturna había traído al paisaje. El desierto había cambiado dramáticamente. Donde antes había solo tierra seca y agrietada, ahora pequeños charcos reflejaban el cielo matutino. Los cactus parecían más verdes, más vivos, y ya podía ver pequeños brotes de vida emergiendo de la tierra húmeda. Era como si el mundo entero hubiera renacido durante la noche, tal como ella se sentía renacida en los brazos de Mateo. Es hermoso, ¿verdad? Laura se volvió para encontrar a Mateo de pie en el umbral, vestido solo con sus pantalones, su torso desnudo mostrando la herida que ya casi había sanado completamente. Sus ojos tenían una calidez y una ternura que no había visto antes, como si la noche anterior hubiera cambiado algo fundamental en él también. «Es como si todo fuera nuevo», respondió Laura, acercándose a él, «como si el mundo hubiera comenzado de nuevo». Mateo la tomó en sus brazos, besándola suavemente. «Así es como me siento también, como si mi vida real comenzara anoche». Se quedaron abrazados por varios minutos, observando juntos cómo el sol se alzaba sobre el desierto renovado. Pero gradualmente, la realidad de su situación comenzó a infiltrarse en su burbuja de felicidad. «Tenemos que hablar sobre lo que viene después», dijo Laura finalmente. «Lo sé», respondió Mateo, aunque su abrazo se hizo más firme, como si no quisiera dejarla ir. «He estado pensando toda la semana». Se sentaron en el sofá donde todo había comenzado una semana antes, cuando Laura había curado sus heridas. Ahora él estaba completamente sanado, pero ambos sabían que eso significaba que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. «He decidido que no puedo seguir corriendo», dijo Mateo, tomando las manos de Laura. «No puedo construir una vida contigo basada en mentiras y escondites». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que voy a regresar y enfrentar las acusaciones. Voy a demostrar mi inocencia». Laura sintió que su corazón se hundía. «Pero eso es peligroso. ¿Y si no puedes probar que eres inocente? ¿Y si te condenan? Entonces al menos habré luchado por la verdad y por nosotros».
Laura se levantó y caminó hacia la ventana, sus emociones en conflicto. No puedo perderte ahora que te he encontrado. No vas a perderme, dijo Mateo, levantándose y acercándose a ella. Pero tampoco podemos construir un futuro sobre cimientos falsos. Te mereces un hombre que pueda caminar contigo con la cabeza en alto, no uno que tenga que esconderse en las sombras. ¿Y si viene conmigo? ¿Si enfrentamos esto juntos? Mateo la miró con sorpresa. ¿Harías eso? Mateo, anoche no solo entregué mi cuerpo, entregué mi corazón, mi alma, mi futuro. Donde tú vayas, yo voy. Los ojos de Mateo se llenaron de emoción. Laura, no sabes lo que esto significa para mí, pero no puedo pedirte que abandones tu hogar, tu vida. Este lugar ya no es mi hogar, interrumpió Laura, mirando alrededor de la casa que había conocido toda su vida. Mi hogar está donde tú estés. Además, añadió con una sonrisa pequeña pero determinada, creo que es hora de que Laura Castillo vea algo más del mundo que solo el desierto de Nuevo México. Mateo la besó con una pasión que contenía gratitud, amor y promesas de futuro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Entonces lo haremos juntos, dijo Mateo. Regresaremos a Santa Fe, enfrentaremos al sheriff Mackenzie y encontraremos la manera de probar mi inocencia. Y si no podemos, entonces enfrentaremos las consecuencias juntos también. Pasaron el día preparándose para el viaje. Laura empacó sus pocas posesiones valiosas, la Biblia de su madre, algunas joyas familiares, el rifle de su padre y el dinero que tenía ahorrado. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Mientras empacaba, Mateo salía a revisar su caballo y los animales de Laura. El alazán se había recuperado completamente durante la semana de descanso y pastoreo. Los caballos de Laura estaban en buena condición y decidieron que llevarían ambos para tener monturas de repuesto. ¿Qué pasa con las vacas y la propiedad?, preguntó Mateo cuando regresó. Hablaré con la señora Mendoza en el pueblo. Ella conocía a mi padre y creo que estará dispuesta a cuidar los animales hasta que sepamos qué va a pasar. Esa tarde, Laura cabalgó hasta el pequeño pueblo a 5 millas del rancho. La señora Rosa Mendoza, una mujer robusta de 50 años que administraba la tienda general, la recibió con sorpresa y preocupación. «Laura, querida, ¿qué te trae por aquí? ¿Te ves diferente?» Laura sabía que se veía diferente. Había una nueva confianza en su postura, un brillo en sus ojos que no había estado allí antes. «Señora Mendoza, necesito pedirle un favor grande». Explicó que tenía que hacer un viaje largo e inesperado, pero no entró en detalles sobre las razones. Rosa Mendoza era una mujer sabia que había vivido en la frontera lo suficiente como para saber cuándo no hacer preguntas. «Por supuesto, hijita. Enviaré a mi hijo Miguel a cuidar los animales. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «No lo sé», admitió Laura. «Podría ser semanas o podría ser más tiempo». Rosa estudió su rostro cuidadosamente. «¿Estás en problemas, niña?» «No del tipo que piensa», respondió Laura. «Pero estoy siguiendo mi corazón, y eso a veces es el camino más peligroso de todos». La mujer mayor asintió comprensivamente. «Ah, entonces hay un hombre involucrado». Laura se sonrojó, confirmando las sospechas de Rosa sin palabras. «Bueno, entonces», dijo Rosa con una sonrisa conocedora, «asegúrate de que sea un buen hombre que valga la pena el riesgo». «Lo es», respondió Laura con certeza. «Vale la pena cualquier riesgo». Esa noche, su última noche en el rancho, Laura y Mateo se sentaron en el porche, observando las estrellas que parecían más brillantes después de la lluvia. El aire estaba fresco y lleno de los aromas del desierto renovado. «¿Tienes miedo?», preguntó Mateo. «Aterrorizada», admitió Laura honestamente, «pero también más emocionada de lo que he estado jamás. Por primera vez en mi vida, siento que estoy eligiendo realmente mi destino, en lugar de solo aceptar lo que la vida me pone delante. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para que no te arrepientas de esta decisión». Laura tomó su mano.
La única cosa de la que me arrepentiría sería no haber tenido el valor de tomar esta decisión. Se levantaron temprano a la mañana siguiente. Laura se vistió con su mejor vestido de viaje, uno de lana azul marino que había pertenecido a su madre, y empacó algunas ropas más prácticas en las alforjas. Mateo había limpiado y preparado su revólver, verificando que estuviera completamente cargado. «Espero no tener que usarlo», dijo, viendo la expresión preocupada de Laura. «Yo también», respondió ella, tocando el rifle de su padre que había decidido llevar consigo. Antes de partir, Laura caminó una última vez por la casa, tocando las paredes de adobe que habían albergado 3 generaciones de su familia. En el cuarto de su padre, se detuvo frente al pequeño crucifijo de madera que colgaba sobre la cama. «Papá», susurró, «espero que entiendas lo que estoy haciendo. Sé que querías que preservara esta tierra, pero creo que querías más que fuera feliz. Y por primera vez desde que te fuiste, sé lo que es la felicidad». Tomó el crucifijo y se lo colgó al cuello, junto al rosario de su madre que siempre llevaba. Mateo la esperaba en el patio, sosteniendo las riendas de los 3 caballos. Había una expresión solemne en su rostro, como si también entendiera la magnitud de lo que estaban dejando atrás. «¿Lista?», preguntó suavemente. Laura miró una vez más hacia la casa donde había nacido, hacia los corrales donde había aprendido a montar, hacia el pequeño cementerio familiar donde descansaban sus padres. Luego miró a Mateo, al hombre que había cambiado todo en su vida en solo una semana. «Lista», respondió con firme determinación. Montaron sus caballos y comenzaron a cabalgar hacia el este, hacia Santa Fe, hacia un futuro completamente incierto pero lleno de posibilidades. El sol matutino estaba ya alto en el cielo despejado, secando los últimos vestigios de la tormenta de la noche anterior. El viaje hacia Santa Fe tomaría 2 días y medio cabalgando a ritmo constante. Mateo conocía bien la ruta, habiendo viajado por estos caminos durante sus años como vaquero. Sabía dónde encontrar agua, dónde acampar de manera segura y qué lugares evitar por la presencia de bandidos o animales salvajes. Durante las primeras horas cabalgaron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el futuro inmediato. El paisaje del desierto se extendía en todas las direcciones, interrumpido ocasionalmente por formaciones rocosas extrañas, cactus gigantes que parecían centinelas antiguos, y la línea serpenteante de arroyos secos que prometían agua en épocas más húmedas. «Cuéntame sobre Santa Fe», pidió Laura cuando se detuvieron a mediodía para descansar los caballos y comer algo de comida seca que habían empacado. «Es muy diferente a lo que estás acostumbrada», respondió Mateo, aflojando las cinchas de su caballo. «Es una ciudad real, con calles empedradas, edificios de 2 pisos. Mucha gente. Hay mexicanos como yo, americanos, algunos indios que vienen a comerciar, europeos que llegaron buscando fortuna. ¿Y el sheriff Mackenzie?» Mateo hizo una pausa en su trabajo. «Es un hombre duro pero justo, o al menos eso creía antes de que me acusara. Ha sido sheriff durante casi 10 años. Conoce la región mejor que nadie. ¿Crees que nos escuchará? Tendrá que hacerlo, pero tenemos que tener pruebas, Laura. No podemos solo ir y decir que soy inocente. Necesitamos encontrar a el Coyote Moreno o evidencia que demuestre que él es el verdadero ladrón». Laura asintió, entendiendo la gravedad de su situación. «¿Sabes dónde podríamos encontrarlo? Tengo algunas ideas. Moreno frecuenta ciertos bares en la ciudad, lugares donde los hombres de su tipo se reúnen, pero será peligroso. No puedes simplemente caminar y enfrentarlo directamente». Continuaron el viaje durante la tarde, y cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, Mateo los guió hacia un cañón pequeño donde había una fuente natural de agua y protección del viento nocturno. «Acamparemos aquí esta noche», anunció, desmontando de su caballo. «Es seguro, y mañana podremos llegar a Santa Fe antes del anochecer».
Mientras Mateo cuidaba de los caballos, Laura exploró el pequeño oasis. Había hierba verde alrededor de la fuente y algunos árboles pequeños que proporcionaban sombra bienvenida. Era hermoso en su simplicidad, un refugio perfecto en medio de la vastedad del desierto. «Es precioso», comentó Laura, llenando sus cantimploras con agua fresca. «Mi padre me trajo aquí una vez, cuando era niño», dijo Mateo, uniéndose a ella junto a la fuente. «Fue una de las pocas veces que pasamos tiempo juntos antes de que desapareciera». Laura puso una mano consoladora en su brazo. «Debe haber sido difícil crecer sin él». «En cierto modo sí, pero también me hizo más fuerte, más independiente». Mateo la miró directamente. «Y ahora entiendo por qué es tan importante para mí hacer esto correctamente. No quiero ser el tipo de hombre que huye cuando las cosas se ponen difíciles. No contigo». Esa noche se sentaron junto a una pequeña fogata, compartiendo una cena simple de frijoles y tortillas que Laura había preparado antes de partir. Las estrellas eran increíblemente brillantes en la ausencia de luces de ciudad, creando un dosel deslumbrante sobre sus cabezas. «Nunca he estado tan lejos de casa», admitió Laura, acurrucándose contra Mateo mientras observaban el fuego crepitar. «¿Te arrepientes?» «No», respondió inmediatamente, «pero es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Siento como si fuera una persona completamente diferente de la que era hace una semana». «Lo eres», dijo Mateo, besándola suavemente en la frente. «Y yo también. El amor nos ha cambiado, nos ha hecho más valientes. ¿Qué va a pasar si no podemos probar tu inocencia?» Mateo fue silencioso por un largo momento, contemplando las llamas danzantes. «Entonces tendremos que decidir si queremos vivir como fugitivos, siempre mirando por encima del hombro, o si prefiero enfrentar la justicia y confiar en que la verdad prevalecerá. Y si la verdad no es suficiente, entonces al menos habré luchado por ella. Y tú tendrás que decidir si puedes amar a un hombre condenado». Laura se volvió para mirarlo directamente. «Mateo Vega, te amo sin importar lo que diga cualquier juez o jurado. Si eres condenado injustamente, encontraré la manera de seguirte. Si tienes que huir, huiré contigo. Si tienes que luchar, lucharé a tu lado». Los ojos de Mateo se llenaron de emoción. «¿Sabes lo que me estás ofreciendo? Una vida de incertidumbre, posible pobreza, tal vez peligro constante. Te estoy ofreciendo mi vida tal como es, y a cambio solo pido la tuya». Se besaron bajo el cielo estrellado, sellando una promesa que ambos sabían que cambiaría sus destinos para siempre. Esa noche durmieron abrazados sobre mantas junto a la fuente. El sonido suave del agua corriendo, mezclándose con los sonidos nocturnos del desierto. El segundo día de viaje trajo nuevos desafíos. El terreno se volvió más difícil a medida que se acercaban a las montañas que rodeaban Santa Fe. Los senderos serpenteaban entre rocas grandes y barrancos profundos, requiriendo concentración constante para mantener a los caballos seguros. A media mañana, Mateo levantó la mano súbitamente, señalando que se detuvieran. En la distancia, una nube de polvo se acercaba por el camino detrás de ellos. «¿Jinetes?», preguntó Laura en voz baja. «Sí, y moviéndose rápido», confirmó Mateo, llevándolos rápidamente hacia una formación rocosa donde podrían ocultarse y observar. Desde su escondite, observaron cómo 3 jinetes pasaban por el camino principal. Uno de ellos llevaba la inconfundible insignia del sheriff. «Mackenzie», murmuró Mateo. «Todavía me está buscando. ¿Crees que sabe que estamos juntos? Probablemente sospecha algo después de su visita a tu rancho, pero no pueden estar seguros». Esperaron hasta que los jinetes desaparecieron completamente antes de regresar al camino. El encuentro había añadido una nueva capa de urgencia a su viaje. «Necesitamos llegar a Santa Fe antes que ellos», dijo Mateo, apurando el paso de su caballo. «¿Por qué? ¿No es mejor enfrentarlos en terreno abierto?» «No si queremos controlar las circunstancias. En la ciudad tenemos más opciones, más lugares donde buscar evidencia, más personas que podrían testificar a mi favor».
El resto del día cabalgaron a un ritmo más rápido, deteniéndose solo brevemente para descansar los caballos y tomar agua. Laura podía sentir la tensión creciente en Mateo a medida que se acercaban a su destino. Al atardecer del segundo día, finalmente vislumbraron Santa Fe en la distancia. La ciudad se extendía en un valle protegido por montañas, sus edificios de adobe brillando dorado bajo la luz del sol poniente. Era más grande de lo que Laura había imaginado, con calles que se extendían en varias direcciones y el humo de muchas chimeneas elevándose hacia el cielo crepuscular. «Es hermosa», murmuró Laura, impresionada a pesar de sus nervios. «Y peligrosa», añadió Mateo. «Una vez que entremos en esa ciudad, no habrá vuelta atrás». Se detuvieron en una colina con vista a Santa Fe, ambos entendiendo que este era el momento final para cambiar de opinión. «¿Estás segura de esto?», preguntó Mateo una última vez. Laura miró la ciudad, luego a Mateo y finalmente hacia su propio corazón. «Más segura que de cualquier cosa en mi vida. Entonces vamos a limpiar mi nombre y construir nuestro futuro». Mientras descendían hacia Santa Fe al anochecer, Laura Castillo sabía que estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida, pero también sabía que tenía algo por lo que valía la pena luchar, un amor verdadero y la promesa de una vida vivida al máximo, sin arrepentimientos. Los farolitos de la ciudad comenzaron a encenderse uno por uno mientras se acercaban, como estrellas terrestres que los guiaban hacia su destino. Y aunque no sabían exactamente lo que les esperaba en las calles empedradas de Santa Fe, sabían que lo enfrentarían juntos, como habían prometido bajo las estrellas del desierto. La historia de Laura y Mateo había comenzado con una herida que necesitaba sanación. Ahora, mientras cabalgaban hacia la ciudad que decidiría su futuro, ambos entendían que a veces las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes de la mayor fortaleza, y que el amor verdadero no solo sana las heridas del pasado, sino que da el valor necesario para enfrentar cualquier desafío del futuro. En la distancia, las campanas de la Catedral de Santa Fe comenzaron a sonar, marcando el final de otro día en el territorio de Nuevo México. Para Laura y Mateo, esas campanas no marcaban un final, sino un nuevo comienzo, el primer paso hacia una vida construida sobre los cimientos sólidos del amor, la confianza y la determinación inquebrantable de estar juntos sin importar lo que viniera. El viento del anochecer llevó consigo el aroma de las flores del desierto y la promesa de lluvia en las montañas distantes. Y mientras entraban finalmente en los límites de Santa Fe, dos corazones que habían encontrado su hogar, el uno en el otro, se prepararon para escribir el próximo capítulo de su historia, juntos, para siempre. Las primeras casas de adobe de Santa Fe los recibieron con ventanas iluminadas por velas y el sonido distante de música que salía de las cantinas. Laura observó con fascinación las calles empedradas, tan diferentes de los senderos de tierra de su rancho. Había más gente en una sola calle de lo que había visto en meses. «¿Dónde vamos a quedarnos esta noche?», preguntó, notando que la oscuridad se asentaba rápidamente sobre la ciudad. «Conozco una posada discreta en las afueras», respondió Mateo. «La dueña es una mujer mayor que no hace muchas preguntas y que me debe algunos favores del pasado». La posada La Estrella Solitaria era un edificio pequeño de adobe con un patio interior rodeado de habitaciones. La propietaria, doña Carmen Herrera, una mujer robusta de 60 años, con cabello gris recogido en un moño estricto, recibió a Mateo con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Mateo, ¿qué haces aquí? ¿No sabes que te está buscando el sheriff?» «Lo sé, doña Carmen, por eso estoy aquí, para limpiar mi nombre». Mateo tomó la mano de Laura. «Esta es Laura Castillo, mi prometida». Laura sintió un salto en su corazón al escuchar esas palabras, aunque sabía que Mateo las había dicho para proteger su reputación en la posada. Doña Carmen estudió a Laura con ojos penetrantes, pero no hostiles.
Mucho gusto, señorita. O debería decir señora. Señorita por ahora, respondió Laura con dignidad. Pero no por mucho tiempo, si Dios quiere. La mujer mayor asintió aprobadoramente. Bueno, necesitarán habitaciones separadas hasta que se casen apropiadamente. Tengo 2 cuartos disponibles al final del patio. Esa noche, después de instalarse en habitaciones adyacentes, Laura y Mateo se sentaron en el pequeño patio de la posada bajo un cielo estrellado. Otros huéspedes conversaban en voz baja en las sombras y el aroma de chile y tortillas flotaba desde la cocina. Mañana comienza todo, dijo Mateo, tomando la mano de Laura. ¿Cuál es el plan exacto? Primero, vamos a buscar información sobre Esteban, el Coyote Moreno. Doña Carmen conoce a todo el mundo en esta ciudad. Ella nos puede decir dónde encontrarlo. Segundo, necesitamos hablar con algunas personas del rancho Morrison que puedan testificar sobre mi carácter. Y finalmente, si tenemos evidencia suficiente, nos presentaremos ante el sheriff Mackenzie. ¿Y si no tenemos evidencia suficiente? Mateo la miró directamente. Entonces tendremos que decidir entre huir juntos para siempre o que me entregue y confíe en que un juicio justo prevalecerá. Laura apretó su mano más fuerte. No importa lo que decidamos, lo haremos juntos. Laura, dijo Mateo suavemente, hay algo que necesito decirte antes de que todo esto comience mañana. ¿Qué es? Cuando te llamé mi prometida hace un rato, no fue solo para proteger tu reputación. Mateo se levantó y se arrodilló ante ella, sacando de su bolsillo un pequeño anillo de plata con una turquesa incrustada. Era mi intención real. Laura ahogó un grito, llevando sus manos a su boca. Laura Castillo, continuó Mateo. Sé que nos conocemos desde hace solo una semana. Sé que mi futuro es incierto y que no puedo ofrecerte la vida fácil que mereces. Pero también sé que te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Laura mientras miraba al hombre que había cambiado su vida completamente. Sí, susurró luego más fuerte. Sí, por supuesto que sí. Mateo deslizó el anillo en su dedo y aunque era simple, para Laura era más hermoso que cualquier joya que hubiera visto. Se besaron bajo las estrellas, sellando una promesa que ambos sabían que mantenerían sin importar lo que viniera. ¿De dónde sacaste este anillo?, preguntó Laura, admirando la turquesa que brillaba suavemente a la luz de la luna. Era de mi madre, es lo único que tengo de ella. Quería que fuera para la mujer con quien pasara el resto de mi vida. Es perfecto, dijo Laura, besándolo nuevamente. La mañana siguiente trajo consigo nueva determinación y un plan de acción claro. Doña Carmen les proporcionó información valiosa durante el desayuno. Esteban Moreno frecuentaba una cantina llamada El Lobo Negro, en el lado más pobre de la ciudad, donde se reunía con otros hombres de reputación dudosa. Pero tengan cuidado, advirtió la mujer mayor. Moreno no está solo y no le gustará ser confrontado. Mateo y Laura pasaron la mañana visitando discretamente a personas que conocían a Mateo de su tiempo trabajando en varios ranchos. Recopilaron testimonios de su honestidad y carácter trabajador, construyendo lentamente un caso para su defensa. Por la tarde llegó el momento de enfrentar a El Coyote. Mateo insistió en que Laura permaneciera en la posada, pero ella se negó rotundamente. Hicimos esto juntos desde el principio, dijo firmemente. No voy a dejarte enfrentar esto, solo ahora. La cantina. El Lobo Negro estaba en una parte de Santa Fe que claramente veía menos prosperidad que el centro de la ciudad. Los edificios estaban más deteriorados, las calles menos cuidadas, y los hombres que se reunían en las esquinas tenían la apariencia dura de quienes vivían al margen de la ley. Entraron en la cantina con cuidado. El interior era oscuro y lleno de humo, con mesas dispersas, ocupadas por hombres que bebían tequila y jugaban cartas. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente cuando entraron, pero pronto se reanudaron. Mateo reconoció inmediatamente a Esteban Moreno en una mesa del fondo. Era un hombre delgado,
con una cicatriz que le cruzaba desde la oreja izquierda hasta la comisura de la boca, de donde provenía su apodo de El Coyote. Estaba jugando cartas con 3 otros hombres, una botella de tequila medio vacía en el centro de la mesa. «Ahí está», murmuró Mateo a Laura. «Quédate cerca de la puerta. Si las cosas se ponen feas, sal corriendo». Se acercaron lentamente a la mesa. Cuando Moreno levantó la vista y vio a Mateo, su expresión cambió inmediatamente a una de alarma mezclada con culpabilidad. «Vaya, vaya», dijo Moreno, tratando de mantener un tono casual. «Mateo Vega, pensé que estarías camino a la frontera mexicana para ahora. No cuando soy inocente del crimen por el cual me acusan», respondió Mateo Evenly. «Pero tú y yo sabemos quién realmente robó ese ganado, ¿verdad, Esteban?» Los otros hombres en la mesa se tensaron, sintiendo la electricidad en el aire. Moreno puso sus cartas boca abajo cuidadosamente. «No sé de qué hablas, amigo. Yo soy un hombre honesto, un hombre tan honesto que tiene dinero para beber tequila caro todas las noches, a pesar de que nunca se le ve trabajando», replicó Mateo. «Ten cuidado con lo que insinúas, Vega». Laura observó la tensión escalando y notó que varios otros patrones de la cantina habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Algunos se movían sutilmente para bloquear las salidas. «No estoy insinuando nada», dijo Mateo, su voz volviéndose más dura. «Estoy diciendo directamente que tú robaste ese ganado de Morrison y que dejaste evidencia en mi campamento para incriminarme». Moreno se levantó abruptamente, derribando su silla. «Esas son acusaciones muy serias, Vega. Acusaciones que podrían conseguir que un hombre sea herido o peor. La única persona que va a ser herida aquí eres tú si no me dices la verdad», respondió Mateo, su mano moviéndose instintivamente hacia su revólver. «Alto ahí». Todos se congelaron al escuchar la voz autoritaria que venía de la entrada de la cantina. El sheriff Mackenzie estaba parado en la puerta, su insignia brillando en la luz tenue, flanqueado por sus 2 ayudantes. «Mateo Vega», continuó Mackenzie, «estás bajo arresto por el robo de ganado del rancho Morrison». El corazón de Laura se hundió. Todo su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. «Sheriff», dijo Mateo, levantando lentamente las manos para mostrar que no iba a resistirse, «tengo información nueva sobre el caso. Este hombre», señaló a Moreno, «es el verdadero ladrón». Mackenzie miró entre Mateo y Moreno, considerando. «¿Es eso cierto, Moreno?» «Por supuesto que no, sheriff», respondió Moreno indignado. «Este hombre está desesperado, tratando de culpar a gente inocente para salvar su propio pellejo». «Eso es mentira», exclamó Laura, avanzando desde donde había estado observando. «Mateo es inocente». Mackenzie la miró con sorpresa. «Señorita Castillo, ¿qué está haciendo aquí?» «Estoy aquí porque sé que Mateo Vega es un hombre honesto y bueno, y porque el verdadero ladrón está parado justo ahí», dijo señalando a Moreno. «¿Y cómo sabe eso exactamente?» Laura respiró profundamente, preparándose para el mayor riesgo de su vida. «Porque Mateo ha estado escondido en mi rancho durante la última semana, recuperándose de la herida de bala que sus hombres le dieron cuando huyó. He tenido tiempo de conocerlo, de escuchar su historia, y sé en mi corazón que está diciendo la verdad». Un murmullo se extendió por la cantina. Mackenzie la miró con una expresión de sorpresa mezclada con decepción. «Señorita Castillo, ¿está usted admitiendo que ayudó a un fugitivo?» «Estoy admitiendo que ayudé a un hombre herido e inocente», respondió Laura con dignidad. «Y no me arrepiento de ello». «Sheriff», interrumpió uno de los compañeros de juego de Moreno, un hombre mayor con sombrero desgastado. «Si van a arrestar a alguien, tal vez deberían saber que Esteban aquí ha estado gastando mucho dinero últimamente, más de lo que podría ganar con trabajos honestos». Moreno le lanzó una mirada asesina al hombre. «Cierra la boca, viejo». «¿Es eso cierto?», preguntó Mackenzie, su atención ahora dividida.
Y yo lo vi cerca del rancho Morrison la noche antes de que descubrieran el ganado faltante, añadió otro hombre desde una mesa cercana. Laura sintió una chispa de esperanza. La verdad estaba comenzando a salir a la luz. Mackenzie consideró la situación cuidadosamente. Era un hombre experimentado que había aprendido a leer las situaciones complicadas. Moreno, dijo finalmente, ¿tienes alguna explicación para este dinero extra y para haber estado cerca del rancho Morrison? Esto es ridículo, protestó Moreno, pero Laura notó que había comenzado a sudar a pesar del frío de la noche. Sheriff, dijo Mateo calmadamente, busque en los alrededores del campamento de Moreno. Apuesto a que encontrará evidencia del ganado robado. Y hable con los otros vaqueros del rancho Morrison. Ellos pueden testificar sobre mi carácter. Mackenzie asintió lentamente. Muy bien, vamos a investigar esto apropiadamente. Moreno, tú vienes conmigo para responder algunas preguntas. Vega, tú también, pero no como prisionero por ahora. Señorita Castillo, la miró severamente. Hablaremos más tarde sobre su papel en todo esto. Lo que siguió fueron 3 días intensos de investigación. Mackenzie, para su crédito, condujo una investigación exhaustiva. Encontraron evidencia en el campamento de Moreno, cueros de ganado con la marca de Morrison escondidos bajo su tienda y herramientas para cambiar las marcas. Más importante aún, varios vaqueros del rancho Morrison testificaron sobre el buen carácter de Mateo y confirmaron que Moreno había estado merodeando por la zona durante las semanas anteriores al robo. Finalmente, bajo presión y confrontado con evidencia abrumadora, Esteban, el Coyote Moreno, confesó. Había robado el ganado y había plantado evidencia en el campamento de Mateo para desviar la sospecha. El sheriff Mackenzie citó a Mateo y Laura a su oficina al 4.º día. «Señor Vega», dijo Mackenzie formalmente, «en nombre del territorio de Nuevo México, le ofrezco disculpas por la injusticia que ha sufrido. Todos los cargos contra usted han sido retirados». Mateo sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Gracias, sheriff». «Y señorita Castillo», Mackenzie se volvió hacia Laura. «Aunque entiendo sus motivaciones, técnicamente cometió un crimen al ayudar a un fugitivo. Sin embargo, dadas las circunstancias y el resultado de la investigación, he decidido no presentar cargos contra usted». Laura asintió agradecida. «Gracias, sheriff. Haría lo mismo otra vez si fuera necesario». Mackenzie casi sonrió ante su respuesta directa. «Estoy seguro de que lo haría». «Ahora entiendo que ustedes dos tienen planes de matrimonio». «Sí, señor», respondió Mateo tomando la mano de Laura. «Lo antes posible». «Bueno, entonces les sugiero que vean al padre Miguel en la catedral. Es un buen hombre que puede ayudarlos con los arreglos». Una semana después, en la hermosa Catedral de San Francisco en el corazón de Santa Fe, Laura Castillo se casó con Mateo Vega en una ceremonia sencilla pero emotiva. Doña Carmen actuó como testigo, junto con varios de los vaqueros que habían testificado a favor de Mateo. Laura llevaba un vestido blanco simple que había pertenecido a su madre, alterado por las hábiles manos de Doña Carmen. Mateo vestía su mejor traje, limpio y planchado para la ocasión. Cuando intercambiaron votos bajo los altos arcos de la catedral, ambos sabían que estaban prometiéndose no solo amor, sino una vida de aventuras compartidas. «Con este anillo te desposo», dijo Mateo, deslizando una banda de oro simple junto al anillo de turquesa que ya llevaba Laura. «Con este anillo me caso contigo», respondió Laura, colocando un anillo de oro en el dedo de Mateo. «Los declaro marido y mujer», anunció el padre Miguel. «Puede besar a la novia». Su beso en el altar fue tierno, pero lleno de promesas para el futuro. Cuando se separaron, Laura vio lágrimas en los ojos de Mateo. «¿Qué pasa?», susurró. «Solo estoy pensando en que hace 2 semanas creía que mi vida había terminado», respondió él, «y ahora siento que apenas está comenzando». Después de la ceremonia, regresaron al rancho Castillo, ahora el rancho Vega.
Habían decidido hacer de la propiedad su hogar, trabajando juntos para restaurarla y hacer que prosperara nuevamente. El primer año de matrimonio no fue fácil. Hubo sequías que pusieron a prueba sus cultivos, problemas con bandidos que ocasionalmente pasaban por la región, y el desafío constante de hacer prosperar un rancho en el duro terreno del desierto. Pero también hubo momentos de alegría pura. Las mañanas cuando se despertaban en los brazos del otro, las tardes trabajando lado a lado reparando cercas y cuidando animales, las noches sentados en su porche observando las estrellas y planeando su futuro. 18 meses después de su boda, Laura dio a luz a su primer hijo, un niño robusto al que llamaron Ricardo en honor al padre de Laura. Mateo lloró cuando sostuvo por primera vez a su hijo, abrumado por el amor y la responsabilidad de ser padre. «Es perfecto», murmuró tocando suavemente la pequeña mano del bebé. «Como su padre», respondió Laura, observando a su esposo con amor infinito. 5 años después, el rancho Vega había crecido significativamente. Tenían una casa más grande, construida alrededor de la estructura original, con habitaciones adicionales para sus 3 hijos, Ricardo, Elena, nombrada en honor a lo que habría sido el primer nombre elegido para Laura, y el pequeño Miguel. Habían expandido sus operaciones para incluir caballos además del ganado, aprovechando las habilidades naturales de Mateo como domador. En una tarde de primavera, mientras Laura observaba a Mateo enseñando a Ricardo, ahora de 4 años, a montar un pony gentil, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. La mujer solitaria y temerosa, que había vivido sola en la casa de adobe, había desaparecido, reemplazada por una esposa segura de sí misma, madre amorosa y socia de negocios capaz. El amor le había dado no solo felicidad, sino fuerza y propósito. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, acercándose después de terminar la lección de equitación. «En lo diferente que es todo ahora», respondió Laura, apoyándose contra él mientras observaban a sus hijos jugar en el patio. «¿Te arrepientes de algo?». Laura lo miró con la misma intensidad que había tenido esa primera noche cuando había confesado que se estaba enamorando de él. «Solo de una cosa», dijo seriamente. Mateo la miró con preocupación. «¿Qué? ¿De que tardé tanto en decir dormirás conmigo ahora?», respondió con una sonrisa traviesa, haciendo referencia a las palabras que habían comenzado todo entre ellos. Mateo rió y la besó bajo el cielo infinito de Nuevo México. El mismo cielo que había sido testigo de su primer encuentro, sus primeras palabras de amor, y ahora de una vida construida sobre los cimientos sólidos del amor verdadero, la confianza mutua y el coraje para enfrentar cualquier desafío juntos. El desierto guardaba muchos secretos, pero el amor que había florecido entre Laura Castillo y Mateo Vega ya no era uno de ellos. Era una historia que se contaría durante generaciones en el territorio de Nuevo México. La historia de 2 almas solitarias que encontraron en el otro no solo amor, sino la fuerza para transformar sus vidas y construir algo hermoso y duradero en medio de la vastedad del desierto americano. Y así, bajo las estrellas eternas que habían iluminado su primer beso y su primera promesa de estar juntos para siempre, la familia Vega continuó escribiendo su historia, una historia de amor, esperanza y la inquebrantable creencia de que cuando 2 corazones se encuentran verdaderamente, pueden superar cualquier obstáculo y crear un futuro lleno de posibilidades infinitas.